Entramos en unas fiestas muy interesantes, muy especiales en esta semana que llega. ¿Qué fiestas son? La Semana Santa. Y la Semana Santa tiene un aspecto folclórico, religioso, ritual, sentimental, etcétera, etcétera. Pero la Semana Santa tiene algo bueno, y lo bueno es realmente que nos recuerda lo que ocurrió con Jesucristo. Nos recuerda esos días, ese dolor, esa angustia, esa salvación. Por tanto, creo que es un buen tiempo, no solamente para decir, ay, voy a relajarme o voy a descansar, o bueno, sí, pero recuerda, un buen tiempo para reflexionar, para pensar, para leer la palabra de Dios y de esa manera renovar tu corazón. Y hoy es domingo y hay una frase que se dice, este es domingo de... Estás bien puestas por lo menos en tradiciones cristianas. El domingo de Ramos. Y como este es el domingo de Ramos, lo mejor que vamos a hablar es pues del domingo de Ramos. Aunque probablemente no fue domingo, pero bueno, eso es lo de menos. Este acto ocurrió una semana antes de los acontecimientos que luego nos harían ver el dolor, los juicios, los sufrimientos y todo aquello que nos va a llevar a comprender que hay un Salvador maravilloso, que es Jesucristo. Bueno, fuera el domingo o el sábado o el viernes o cuando fuera, da igual, pero es una semana antes, dice Juan, de los acontecimientos más terribles. En la Sociedad Bíblica el título que pone es La entrada triunfal en Jerusalén. Recuerda, esto ocurre una semana antes de lo que luego todos sabemos que va a acontecer. Lucas 19. En Lucas 19 vamos a leer el versículo 28 y luego vamos a seguir leyendo algunos textos más del Evangelio. Esto que vamos a leer está narrado también en Mateo, en Marcos y en Juan. Por tanto, es un hecho importantísimo que aparece en todos los evangelistas. Lucas 19, versículo 28, bueno, no me he traído las gafas de leer, pero no importa, porque voy a leer de todas maneras. Así que Lucas 19, versículo 28 dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Iba adelante. Es que el Señor siempre va adelante. Es que el Señor siempre toma la iniciativa. Es que es el Señor el que prepara el camino para nuestras vidas. Nosotros nos ajetreamos, nos angustiamos, no sabemos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué va a pasar, pero recuerda, Cristo ya sabe lo que va a ocurrir. Él siempre va adelante. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? Pero si Él está delante de ti, si te está esperando. Dicho esto, pensamos en nuestro pasaje de hoy. Y ahí Cristo va a tomar la decisión profunda, trascendente, de ir a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque este va a ser el último viaje y la última llegada a Jerusalén.
ahí acontecerían todas aquellas cosas que conocemos muy bien y que están narradas en la Biblia. Jesús tomó la decisión de ir, por tanto, a pagar por nosotros el precio de la salvación. En Mateo 16, versículo 21 leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. La decisión del Señor de ir a Jerusalén marcaría, por tanto, como estamos ya diciendo, el comienzo de la última semana. Su entrada aparentemente fue victoriosa, plena. Parece que era un avivamiento. Si nosotros imagináramos un avivamiento, nos imaginaríamos las escenas que ocurrieron hace 2000 años en Jerusalén. Dice la palabra ya en Zacarías, antes de leer lo que vamos a leer: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, dice Zacarías, he aquí tu rey, vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo decían siglos antes de que naciera Cristo, lo decía Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Pero vamos a Lucas capítulo 19 que estamos leyendo y vamos ahora al versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Ahora vamos a leer ya, para no leer tanto, al versículo 35, y dice ahí: lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, fíjate lo que hacían, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Puedes imaginarte la escena? Vamos a imaginar, a ver, imaginación santificada, que veo que algunos tenéis una imaginación demasiado realista de la vida. Vuestra imaginación está, a ver, alguno está pensando si las lentejas van a salir bien o no, otro está pensando que la tía Perica va a llegar y a lo mejor no vais a llegar a la hora, otro está pensando que ha quedado con un familiar, otro está pensando, a ver, ya si termino la reunión y me voy a dar un paseíto por el sol. Vale, venga, imaginación santificada. ¿Qué es imaginación santificada? Vamos a imaginar la escena. Imaginaos la escena. Allí llegan los discípulos de Jesús y ya llegan con alegría, con gozo, y en esa alegría están empezando a alabar, a adorar el nombre del Señor. Y allí viene también Jesús. Y Jesús viene montado en un asno y la gente empieza a mirarlo y hay como un fervor sobrenatural. Hay como un despertar espiritual. Y las personas empiezan ¿a qué? A entusiasmarse. Imagínate la escena, ¿te la estás imaginando?
Si no, tienes que ver la película de Chosen o alguna de las que te van a poner en Semana Santa, para un poco que tu imaginación santificada. Claro, yo no sé cómo fue, pero aquí lo expresa clarísimamente. La gente se emocionaba. Unos estaban haciendo unas cosas, otros otras. Algunos estarían por ahí con leña que iban dando y de repente se da cuenta. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Que no sabes quién viene. El hijo de David. Que viene el hijo de David. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por allí. ¿No ves? Mira. ¿No ves ese grupo que viene? Es verdad. El hijo de David. Y llega otro por ese lado. Pero si él fue el que me sanó. Y llega otro por allí. Pero si yo era paralítico y ahora estoy sano por él. ¿Cómo? ¿Pero cómo te va a sanar? Es imposible si tú no has sido sanado por él. Y todas esas cosas están ocurriendo. Imaginación santificada. Podían haber ocurrido perfectamente, ¿no? Y unos llamaban a la puerta de algunas casas, que está viniendo. Y abren la puerta, ¿pero quién viene? Que está viniendo el hijo de David. ¿Cómo? ¿Que está viniendo? Sí. Y otro por allí, es el Mesías. Y empieza a moverse la gente de un lado para otro. Y empezaron a coger ramas. Diría Juan, ramas de palma, porque era lo que podían hacer en ese momento, y con las ramas era una manera de expresar júbilo y también adoración. Y se empiezan a juntar, y cada vez hay más y más y más. ¡Hosana, hosana!, decían unos. Los fariseos mirando, ¿qué pasa aquí? Nos va a quitar el poder religioso. Porque los fariseos lo que querían era poder religioso. Pero otros decían hosana, y otros por otro lado decían bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y otro por allí aleluya, y otro hosana. ¿Ya te lo estás imaginando? ¿Sí? Imagínate las túnicas. ¿Cómo eran? ¿De qué color eran las túnicas que llevaban? Blancas. Bueno, había blancas y había otros colores, ¿no? ¿Y el burrito cómo era? A ver, ¿era blanco, gris, amarillo? ¿Y los discípulos cómo iban? ¿Con túnicas largas o como estilo Chosen, que nos ponen la túnica por debajo de la pierna? ¿Cómo era? Bueno, da igual, porque podían ser de las dos maneras en esa época. La gente feliz alababa al Señor. ¿Por qué? Porque estaba produciéndose un avivamiento, porque el Rey de Reyes venía, no venía a juzgar, porque la palabra enseña que un día vendría como siervo sufriente, pero llegará el día que vendrá como Rey que juzgará a vivos y a muertos. Por eso el Evangelio no es un juego, Porque si tú no le tienes al Cristo como Salvador, tendrás al Cristo que juzga tu vida. Y la verdad, según la Escritura, que tú no te puedes salvar. Te voy a decir algo que va a ser solo un minuto, porque no te quiero asustar. No hay ni uno que se pueda salvar por sí mismo. Pero por eso llegó Jesucristo. Y allí iban, allí con el burrito y todos, hosana, aleluya, gloria a Dios. Hosana es una expresión hebrea, significa salvador o significa sálvame. Terminó siendo como un acto de expresión de júbilo. Sálvanos, aleluya. Es similar a otra expresión que es aleluya, ¿no? Es una manera de adorar plenamente al Señor. Y se estaba cumpliendo, repito, lo que decía Zacarías ya muchos siglos antes, porque las profecías mesiánicas existen antes de la propia venida de Cristo. Lo que pasa es que el pueblo, lamentablemente, más religioso fue el que menos quiso comprender. Y Jesús había tomado la decisión plena, la decisión del día de la verdad. Porque aparentemente este era un avivamiento que todos habíamos firmado, ¿no? El avivamiento, aleluya. Pero resulta que este era el preliminar de dolores y torturas y sufrimientos atroces que tendría
que llevar a cuestas nuestro Señor. Versículo 41, mira lo que dice. Estamos siempre en Lucas porque así no tenemos que estar mirando hojas. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, pero fíjate qué interesante, Jesús está viendo muchos, aleluya, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tantas cosas que parecen despertamiento, y sin embargo Jesús se da cuenta que hay una profundidad que habla de otras cosas. Más de una vez he pensado, ¿cómo verán si nosotros estamos, aleluya, gloria a Dios, o algunos cultos saltando, aleluya, guau, 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 guau? ¿Cómo nos verá el Señor? ¿Así, con gozo, o tal vez tendrá ganas de llorar porque está viendo más profundamente la verdad de lo que hay? Bueno, pues en este caso mira lo que dice. Por un lado, Hosana, 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 y por otro lado, cuando llega cerca de la ciudad al verla, lloró por ella. Claro, eso se llama discernimiento. Es el discernimiento perfecto, porque es el discernimiento de Cristo. Lloró por ella diciendo, si también tú, está hablando de la ciudad, está hablando de una manera profética, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y de repente te quedas un poco perplejo. Pero si están todos diciendo, ¿qué están diciendo? A ver, ¿qué dice la gente? Hosana, Hosana, bendito el que viene del Señor, aleluya, y con las ramas, ¿no? La moda de las ramas, que hasta hoy todavía tenemos en el ámbito más católico, que todo el mundo se compra ramas y ramitas y las ponen en la casita y las ponen aquí y allá, ¿no? Ramitas, pues vienen de ahí. Pero fíjate el contraste. Mucha rama, mucho aleluya, mucho gloria a Dios, pero Jesús sabe la verdad. Jesús siempre sabe la verdad. Y la verdad no siempre está relacionada con tus palabras, porque Él ve más allá de lo que se ve aparentemente. Él sabía que la ciudad no estaba discerniendo ni dispuesta a recibir la salvación. Jerusalén sería el lugar de su recibimiento, sí, pero también sería el lugar de su rechazo. Si tú sigues leyendo, te vas a encontrar mucho aleluya, mucho hosana, mucho emocionalismo, pero pocos de verdad tenían verdadera comunión. Jerusalén sería el lugar donde es verdad que las voces de hosana se oirían con clamor, pero también en unos días después se oiría la voz de crucifícale, crucifícale, no nos interesa. ¿Está en la Biblia o no? Una semana antes, hosana, 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 las ramitas. Una semana después, crucifícale. ¿Sabes por qué? Porque no habían entendido nada la mayoría. Y encima estaban los
sinvergüenzas religiosos, fariseos principales, que eran unos verdaderos canallas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque lo dice la Biblia, no porque lo diga yo, porque a mí no es que me caigan bien ni mal. Hasta llegarían a contratar testigos falsos aquellos que eran los representantes de la religión del Altísimo. Terminarían blasfemando, insultando en la propia cruz al Cristo Salvador. Estaban todos por allí. Había una mezcla, pero el pueblo, la mayoría, era fácilmente manipulable. Y como se emocionaban mucho, decían mucho aleluya, y luego cuando se desemocionaban, decían, que le crucifiquen, va, pues crucifícale. Así pasa con muchos que se dicen cristianos y que el domingo dicen hosana y el lunes están contando un chiste soez con un amigo en el trabajo. ¿Tú conoces a algunos así? El domingo, bendito el que viene en el nombre del Señor, y el lunes, en fin, no quiero imaginarme porque no sería mi imaginación santificada. Entonces no voy a imaginar lo que alguno puede hacer. ¿Se me entiende bien o mal? ¿Bien o mal? Bien, ¿no? Jerusalén, el lugar del emocionalismo y la felicidad aparente relacionada con Cristo, pero días después la indiferencia absoluta por ese Cristo que va a ser crucificado y que va a sufrir como nadie había sufrido. Jerusalén sería el lugar de la mayor tortura. Ese Jerusalén de los ramitas, ese mismo, no otro. Ese Jerusalén de las ramitas sería el lugar de la mayor tortura y vileza del hombre, el lugar de la consumación de la salvación, pero también de las blasfemias más soeces de muchos. Qué misterio, ¿no? Parece, qué cosas. Jerusalén, con su dicotomía, me hace a mí pensar en eso de blanco, negro, de a veces tengo fe, ya no tengo fe. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque a mí, mira, no digo exactamente así, pero eso de ¡ay, qué fervoroso estoy! Pero a los 2 días, ¡ay, no sé qué me ha pasado! Que no tengo ganas de orar. O, no sé, ¿te ocurre algo parecido? ¿Y Cristo? ¿Cómo veía todo? Con misericordia. Fíjate lo que hemos leído. Cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Está profetizando el juicio. Ese juicio significaría que el propio pueblo de Dios sería desechado de su propia tierra. Y en el año 70, se cumplió literalmente. Llegó el general Tito, hubo un conflicto con Roma y toda Jerusalén fue arrasada.
Y el templo de Dios, ese templo que representaba la Shekinah de Dios, es decir, la gloria de Dios, ese templo que representaba que era el pueblo elegido, ahora sería destruido para que de alguna manera ese pueblo entendiera que no había querido a su Salvador. Y esa es la realidad del pueblo judío. Porque hasta hoy no han reconocido a su Salvador. Es verdad que hay grupos, y yo me alegro muchísimo por esto, se llaman grupos mesiánicos. Son grupos que se levantan en distintos lugares con rabinos y con judíos que empiezan a aceptar a Cristo y a hablar del Antiguo Testamento, cómo habla del Señor, y empieza a producirse como un conato de avivamiento en el pueblo judío, y eso nos alegra enormemente, enormemente. Pero el pueblo judío en general, querido, no ha sido ya destruido totalmente porque Dios decidió protegerle. Pero no pensemos como cristianos, el pueblo judío es maravilloso, es estupendo, Yeshua, Masías, y hablando 4 palabras que nos aprendemos en hebreo para que parezca que amamos mucho el pueblo judío. El pueblo judío necesita a Cristo. Te lo vuelvo a repetir, el pueblo judío necesita a Cristo. No el Talmud, que es un que es un compendio de libros y libros que dice imbecilidades en la mayoría de los casos. Blasfemias en muchos casos. No, necesitan la palabra de Dios, que ellos dicen que la siguen teniendo, el Antiguo Testamento, pero necesitan al Salvador. Ahora, ¿digo esto con rechazo al pueblo judío? No. La Biblia dice que yo tengo que orar por el pueblo judío. La palabra dice que tú tienes que orar por el pueblo judío. Tú debes desear bien para el pueblo judío. Y tú tienes que orar también para que haya paz en Jerusalén. Por tanto, no estamos aquí haciendo una arenga contra el pueblo judío. Lo que estamos aquí diciendo es la verdad histórica y teológica del pueblo judío. Eso sí, porque no podemos decir lo que no es. Un día, en el final de los tiempos, habrá un avivamiento tremendo. Y ese pueblo, que tendrá que sufrir guerras, en el final de todo, recibirán un avivamiento. Dice la Escritura que incluso comprenderán y entenderán y recibirán a quien traspasaron. Esto es un texto que habla de Cristo fue traspasado, ¿no? Con una cruz, con una lanza. Y un día el pueblo judío comprenderá. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Mientras tanto, el pueblo judío sigue siendo un pueblo especial porque Dios no le ha rechazado. Pero no es un pueblo espiritual, ¿no? Es un pueblo que necesita urgentemente al único Mesías que ellos rechazaron y que ellos en el Talmud insultan. A ese Mesías. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Rechazar al pueblo judío? No, yo tengo que orar por él, pedir a Dios que le toque, que le bendiga, que haya un avivamiento, que esas asambleas mesiánicas que se están levantando crezcan, que se levanten rabinos, pero llenos del Espíritu, como pasó en el Antiguo Testamento con José de Arimatea o con Nicodemo, que aún siendo del Sanedrín, ellos amaron a Cristo. Y dice la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, y muchos principales y muchos sacerdotes se convertían al Evangelio después de la resurrección. Por tanto, nuestro deseo es que ese despertar en los últimos tiempos pueda volver a ese pueblo que nosotros debemos apreciar. Pero que tú aprecies al pueblo no significa que te inventes historias bonitas del pueblo cuando el pueblo está errado. ¿Se me entiende un poquito?
Y el Señor llegó. Y lo primero que va a ocurrir es que va a ser juzgado. ¿Y por quién va a ser juzgado? ¿Por quién? Por el sumo sacerdote, por los principales de Israel. Bueno, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Quién eran los principales de Israel? Eran los jefes supremos del judaísmo. El Sanedrín era el lugar de gobierno de todo Israel. Y allí había, o deberían haber, unos 70 hombres de mayor erudición, de mayor espiritualidad, de mayor profundidad, para velar por el pueblo. ¿Me sigues? Eso era el Sanedrín. Y allí el sumo sacerdote se va a enfrentar con el propio Cristo para juzgarle. Y allí estaban los que le juzgaban. Y dice la Escritura que los grandes y maravillosos y extraordinarios y buenísimos rabinos, fariseos, sacerdotes y toda la élite increíble del Sanedrín contrataron testigos falsos contra Jesús. ¿Qué te parece? ¿La habías leído? Pues es bueno que, además de leerlo, que entendamos la verdad. Por eso es que Jesús decía, ay, si hubierais conocido la visitación que os llegaba. Por eso lloró Jesús. Jesús no lloró porque iba a ser torturado. Jesús lloró porque sabía que los representantes del pueblo no querrían de ninguna manera humillarse ante el Salvador. Por eso Jesús lloró. 70, los 70 más sabios, los 70 más puros, los 70 más buenos. ¿Sabéis cuántos realmente no entraron en toda esa farsa de Israel? Te lo voy a decir. 2. José de Arimatea y Nicodemo. Así estaba la religión de hace 2000 años. Pero ¿sabes? Cristo vino a morir por ellos también. Cuando Cristo viene a cargar los pecados, también está cargando los pecados del sumo sacerdote, de los fariseos, de los saduceos, de los principales y de todos aquellos que hacían el mal en cualquier ámbito. Cristo vino a pagar por los pecadores. Y como decía Pablo, yo mismo soy el primero. Porque no podemos juzgar demasiado. Yo tengo que decir, estas cosas me parecen duras, pero es que a veces hay que decirlas en el púlpito porque veo una ignorancia supina en cuanto a los cristianos que tenemos que pensar con el pueblo judío, no sé qué, que es que yo alucino. Bueno, esto que os he dicho es la realidad bíblica de lo que ocurrió. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Rechazar al pueblo judío? No, tenemos que orar por él para que el Mesías pueda también salvar sus almas. Jesús, dice la palabra, que llevó su amor para ti y para ellos hasta el final. Nos amó hasta el fin. No se quedó con las ramitas y con los hosanas y con los aleluyas, no. Él sabía que había otras cosas más profundas, más dolorosas. Y así llegaron los golpes, así llegaron los juicios falsos, los latigazos que podían destruir, incluso llegar hasta los huesos. Y la terrible cruz. Y todo eso empieza una semana antes con el Domingo de Ramos. Pero hay que tener la perspectiva completa para que así podamos entender un poquito mejor todos estos
pasajes. Y ya vamos a terminar para poder tomar la Santa Cena. Lucas 23, versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, esto me ha conmovido tanto, tanto, tanto. Porque ¿sabéis quiénes estaban en la cruz? Muchos llorando, muchos tristes, muchos. Pero ¿sabéis quiénes estaban también? Si leemos otros textos, habría que leer todos porque estos pasajes están también en Mateo, en Marcos y en Juan, pues leeríamos que en la cruz llegaron los más importantes religiosos, los principales sacerdotes del Sanedrín, y allí le insultaban. Toma nota, le insultaban. Los que tenían que velar por el pueblo insultaban al maestro. Pero yo, en cierta ocasión, pensé, vale que tú estás tan absolutamente mal que no aceptas a tu Mesías. Lo entiendo. Entiendo que estés tan corrompido que no quieras saber nada del mensaje. Pero en esa cruz, un hombre que le están torturando, 6 horas de una tortura infame, insoportable, además de las torturas anteriores, claro, pero esta era ya terrible. Y tú le estás insultando y te estás burlando, pero yo ya entiendo que no creas en él, pero tú que eres príncipe espiritual del pueblo, ¿no tienes misericordia de uno que sufre así? Pregunto. ¿Sabes cuál es la respuesta? 0 misericordia. Este era el pueblo que odiaba a Jesús. Estoy hablando de los principales líderes del Sanedrín, principales religiosos. Y ante eso, ¿qué había hecho yo? Imaginación santificada. Habrían salido sapos y culebras de mi boca. Por tanto, no puedo decirle más que la verdad. Amargura, odio, rabia es lo que yo habría tenido, porque yo soy humano. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo digo, ¿pero cómo que no van a saber lo que hacen estos? Sí. Pues sí, porque Dios, porque está derramando un amor tan intenso que quiere salvar al más pervertido. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso el que rechaza a Cristo no tiene perdón. No hay uno solo como Él. Él es el único. El que viene a mí yo no le echo fuera, dice Cristo. Pero también dice Cristo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído al único Hijo de Dios. Ante esto me pregunto, ante esos golpes, ante esos juicios falsos, ante esas torturas, esos latigazos, esa corona de espinas horrible, esos palos, esa cruz donde se van descoyuntando tus huesos, literalmente, y que solo respirar te produce un dolor atroz. Por eso la cruz era una tortura tan horrible que cuando uno iba a ser torturado en la cruz, lo único que quería es que le matasen cuanto antes. Y la familia chillaba y gritaba, por favor, matadle ya, matadle ya, matadle ya. Porque tú estás viendo a una persona que amas, chillando de dolor.
terrible, pero esa era la cruz romana. Alguien dirá, es que fueron los romanos. No, fue el Sanedrín el que condenó a muerte a Jesús. No, lo que ocurre es que el Sanedrín judío no tenía autoridad legal para matar a Jesús y tuvo que pedir permiso a Pilato, romano. Y Pilato incluso le quería soltar. Y los otros insistían, no le sueltes, crucifícale. Y juntaban a la gente. A lo mejor muchos de los que decían crucifícale habían estado con ramitas de palma, quién sabe, esto es un misterio. Y es muy triste. Así Jesús cargó con tus pecados. Diles a que tienes a tu lado, cargó con tus pecados, díselo. Cargó con tus pecados. Fue crucificado porque Israel no podía matarle y pidió permiso y le ejecutaron con cruz romana. Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? ¿Habrá alguien como Cristo? ¿Habrá alguien como Él? Él es tu Salvador. Y cuando tú salgas de aquí, te vas y Él va contigo. Es el Cristo poderoso, porque siendo hombre se humilló hasta lo sumo. Pero no olvides que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Aquí vino montado en un burrito. En la segunda venida viene, hablo, entiendo metafóricamente, pero se le representa como un rey montado a caballo, con espada y con poder, para que se entienda que cuando vuelva ya no viene a decir pobrecitos míos, no, viene a juzgar a vivos y a muertos. Lamento decir esto, pero el Evangelio no es un juego. No es un juego. No es, bueno, si tengo ganas, a lo mejor, quizás, puede ser, un poquito más adelante a lo mejor me convierto. No es un juego, porque ni tú ni yo sabemos cuándo llamarán a nuestra alma.